Geeta, thank you very much for being with us. I understand that this week we will be continuing to talk about some of your projects, which are relevant and derived, some of them from the directive, of the new directive of copyright. So thanks a lot for being with us. Thank you very much, Mariano, for inviting me. Good afternoon, good morning to everyone. And congratulations to previous speakers for very interesting interventions. I found them very, very relevant. In my short intervention, I would like maybe to add some additional points which are also related to the new directive on copyright in the digital single market, as well as to previous legislation in the area of copyright, which were not mentioned, and in particular those provisions which relate to the digitization of culture content and establishment of tools in this area, which are also relevant for the publishing industry. And I think it is important to know about existence of such tools, and maybe this practice could be used also in Latin American countries. So before going to the new legislation on copyright in digital single market, I would like to go one step back and to mention the first database in the area of copyright, which was established by the European Union Intellectual Property Office back in 2014. And this database deals with the orphan works database. It is a database which was established on the basis of the EU Orphan Works Directive, which established legal regime in the EU with respect to the use of the orphan works. And when we speak about orphan works, we speak about works for which right holders cannot be identified or located. It is also important to mention that right holders have possibility to claim their rights to these works which were declared as orphans, as well as to receive proper remuneration for their use. There is a pan-European approach to this legal framework. So once the work is declared as orphan in one EU country, then it is considered as orphan in all EU countries. And the key requirement for the establishment of the orphan works is so-called diligent search requirement. Therefore, diligent search needs to be performed looking for right holders before these works are being used. Now, after 6 years have passed, after the implementation of the directive, we can see that there are some issues with respect to the diligent search requirement, and the directive as well as the database is used to limited extent. We can make conclusion that database is being used for individual works rather than large-scale digitization projects. And this is where I would like to go to the new directive on copyright in digital single market, which in Article 8 to 10 establishes the framework for the use of so-called out-of-commerce works. And the main purpose would be to facilitate digitization in this area, to facilitate access to this type of content, which is held by the European cultural heritage institutions. So when we speak about out-of-commerce work, of course, the definition can be established at national level by EU member states, but in principle, we are speaking about works which are not available in commercial channels, such as, for example, out-of-print books. And based on this new legal regulation, cultural heritage institutions will be able to conclude licensing agreements with collective management organizations for the digitization of out-of-commerce works. And when there is no representative collective management organization, it will be possible to invoke an exception in this area. And similarly to orphan works, the EU IPO has been entrusted with a task to establish and manage a new portal for the out-of-commerce works. And the main purpose of this portal will be to provide information about ongoing and future uses of out-of-commerce works, and more specifically, it will be used to provide information which helps to identify out-of-commerce works. Also, it will contain a number of features which will allow
right holders to claim so-called opt-out from the system. Therefore, right holders who do not wish their works to be used, they will be able to opt out via the portal automatically. Also, portal will provide such information about licenses concluded, territories covered, and the relevant users. So currently, the work regarding the establishment of the portal is ongoing, and actually we are working in collaboration with the European Publishers Association and other stakeholders in the establishment of the portal. The portal shall go live by June next year, which is the legal deadline for the implementation of the directive. And we also trust that we can build further cooperation with the publishing industry in the promotion and further development of the portal. So this was my very brief intervention with respect to the portals. In case I have a few more minutes, I would like to mention just one more, very briefly, one more tool which is managed by the EU IPO. And this is a tool called Agorateka, a pan-European portal which helps consumers, which helps to guide consumers to legal offers. A number of studies indicated that consumers are willing to pay for legal content. However, sometimes they are not sure which content is actually legal. Therefore, it is very important to guide them to legal offers which are available in their member states. So the main purpose of this Agorateka portal is to link to national portals available in their member states. And currently we are covering several types of content, including e-books. And the portal is structured in such a way that it also encourages to build national portals in member states where they do not exist. Currently, we have 20 countries as part of Agorateka network and close to 1,900 legal offer sites. So the portal is growing, and currently we are considering how to improve it in the future by expanding the portal to additional member states. Possibly at some point of time, we will be expanding it to non-European countries. So thank you very much. I'm happy to answer to any questions in relation to the tools. Thank you. Thank you very much, Gita. Muchas gracias, Gita. Aprovecho para completar tu muy interesante ponencia, comentando a todos los participantes que el portal del Observatorio de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual tiene muchísimos recursos de información, aparte de herramientas que son muy útiles y son producto de un trabajo conjunto de la EUIPO con las partes, los stakeholders más importantes de toda la Unión Europea, de todos los países miembros, y que son de utilidad también para todas las personas de aquí de Latinoamérica. Pasaremos un link ahora por el chat. Y sin más demora, voy a pasar a presentar a nuestro próximo ponente. Pasamos ya aquí al ámbito de la discusión que tiene que ver con el derecho de los editores periodísticos, y para mí es un honor presentar a Juan Jaime Díaz Coquelán, que es presidente de la Asociación Nacional de Prensa de Chile. Juan Jaime, que es ingeniero, es además director comercial y de asuntos corporativos del conocido y importante diario El Mercurio de Chile. Juan Jaime, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias Mariano, buenos días a todos y buenas tardes también a nuestros amigos de Europa. Quiero agradecer esta invitación por parte de la ANP y mío en particular a este importante evento. Y ojalá exista mucho más de este tipo de iniciativas, ya que solo así podemos comprometer a más actores de la sociedad a tomar conciencia de lo que está en juego, a no avanzar con mayor premura en la protección de los derechos editoriales. Hoy enfrentamos procesos, sin lugar a duda, de cambio,
pero también enfrentamos a, y lo han dicho ciertos nuestros panelistas, responsables identificados que quebrantan y vulneran nuestros derechos, y así afectan los derechos patrimoniales de los medios de comunicación. Quiero referir un poco a mi país. Chile, como muchos países, establece los fundamentos de la propiedad intelectual en su Constitución. Y si bien muchos de ustedes saben, además estamos a puerta de un proceso donde vamos posiblemente a tener cambios importantes en la Constitución. Y la base de estos derechos está en una buena ley, la ley 17.336, pero que data del año de 1970. Si bien es cierto, a través de los años ha tenido bastantes modificaciones, y según un abogado experto, yo no lo soy, están bastante alineadas con la mayoría de los países de América Latina. Pero sabemos que las legislaciones o las actualizaciones de ella, como es habitual en otros procesos legislativos, van rezagados respecto a los avances tecnológicos. Pero una cosa interesante es una de las importantes modificaciones que tuvimos, fue impulsada por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Este país buscaba proteger la copia ilegal de software. Esto era exigido por las empresas tecnológicas norteamericanas. Y en esos años ya esta industria del país del norte era una de las más importantes desarrolladores mundiales de software. Y estaban, sin lugar a duda, en su derecho y en la razón. Varios países de América Latina, como Chile, cuentan con normativa, pero tal como les mencionaba, que a pesar de su retraso respecto a la rapidez que avanza la tecnología, existe jurisprudencia que podría ser aplicada para resolver parte de estas situaciones que enfrentamos. Aquí la pregunta es, ¿por qué entonces la aplicación de esta normativa a veces son tan precarias? Las razones pueden ser distintas y aquí hay expertos que pueden sumarlo. Yo pienso dar algunas razones. Entre ellas, el desconocimiento que tienen las autoridades respecto a los derechos legítimos de los contenidos de los medios. Pero también por una falta de compromiso de muchos de la sociedad y autorizada, y particularmente de autoridades, para priorizar o avanzar en esta materia. Y digámoslo francamente, porque a veces le acomoda y aquellos utilizan esta ilegalidad en forma corriente. Un ejemplo de estas dificultades que les mencionaba es que cuesta mucho, por ejemplo, que los fiscales, en varios casos, actúen en forma eficiente por falta de competencia en materia intangible. Sin lugar a duda, no es el caso de nuestro panelista Federico, y yo lo comenté, que es un fiscal realmente comprometido, digamos, con el conocimiento de estas materias. Entonces, lo que debemos también mejorar es la ejecución de la ley. Debemos avanzar en el cumplimiento forzado de la ley. Me quiero ahora referir rápidamente también a algunas de las ponencias de nuestros panelistas, y donde señala que hay dos de las principales situaciones que afectan el derecho de propiedad intelectual de los medios de comunicación. Una, ¿cierto?, es la captura de nuestros contenidos por parte de las grandes plataformas digitales, que por su dimensión y los modelos que nos hacen impuestos, y ahí creo que Diego hizo muy buenos comentarios, y te felicito, Diego, por las columnas habituales que tú estás mostrando a través de los distintos medios de América Latina. Bueno, nos vemos, estos modelos que nos han impuesto, nos convierten a los medios en verdaderos rehenes que nos ven muchas veces obligados a participar en sus redes o productos y servicios, haciéndose gratuitamente de nuestros contenidos, afectando nuestras audiencias y poniendo en jaque nuestros derechos patrimoniales y, por supuesto, también nuestra existencia. La mayor parte de estas plataformas actualmente son norteamericanas, y si bien su gobierno, como parte de sus políticas globales, han planteado en términos generales el principio del respeto del derecho y la libertad, como es el caso mencionado de los software, un buen principio sin lugar a dudas, pero que muchas veces este principio se cumple solo cuando se logra beneficio para sus propias empresas. Pero hoy, claro, particularmente este principio o la defensa de los derechos de sus propios medios de comunicación tampoco se está logrando porque lo está afectando fuertemente. El segundo aspecto es el denominado clipping o el press clipping.
tanto en las distintas plataformas, papel como digital. Hablamos aquí sobre los derechos de reproducción, hablamos de una acción que se comete a escala comercial sin autorización de los titulares. Y varias empresas, tanto nacionales como internacionales, están inescrupulosamente trabajando y actuando en nuestro país y también, ¿cierto?, en el mundo. En Chile, por ejemplo, autoridades de los distintos poderes del Estado han disminuido al mínimo sus suscripciones de medios de prensa a lo largo del país, reemplazándolas por este modelo de clipping. O cuando han suscrito contratos con nuestros medios informativos digitales con muros de pago, contratan, por ejemplo, 2 o 3 licencias y las claves de estas son utilizadas por más de 200 funcionarios. Y esto que les digo es un ejemplo real de uno de nuestros principales ministerios. Este año, como asociación, le pedimos formalmente a la Dirección de Presupuesto de la Nación que en el presupuesto de 2021 considere una partida para que las distintas reparticiones públicas cuenten con los recursos correspondientes para acceder legalmente a la información de los medios de prensa en sus distintas plataformas. Querido amigo, querido participante, para terminar, quiero hacer énfasis nuevamente en que es necesario socializar y aumentar el conocimiento sobre el impacto que producen estas empresas de actuar, y ya lo dije, inescrupuloso, y así apurar la actualización de las leyes. La no existencia de medios de prensa en sus diferentes plataformas por el ahogo patrimonial que estamos viviendo, ya que somos los grandes generadores del buen contenido periodístico, no permitirá la existencia de democracia sana. Y lamentablemente ya somos testigos de algunos ejemplos claros, lamentablemente, en nuestro continente. Gracias por estos minutos que me dieron para poder participar. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias, Juan Jaime Díaz Cauquelán, de la Asociación Nacional de Prensa de Chile, una exposición contundente, diría, y vamos a pasar a un colega tuyo, Juan Jaime, y es un gusto para mí presentar a Marcelo Rech, presidente de la Asociación Nacional de Jornais de Brasil. Marcelo es licenciado en periodismo con estudio de posgrado en gestión de medios y es presidente de la Asociación Nacional de Periódicos de Brasil y vicepresidente editorial e institucional del grupo RBS, donde trabaja desde 1988. Marcelo, es un gran honor tenerte aquí. A ti la palabra. Es un gran honor para mí también, Mariano, gracias. Buenas tardes desde Porto Alegre. Voy a intentar acrescentar algo nuevo sobre las ponencias muy interesantes, muy sólidas que han venido antes de mi charla. A mí me gustaría hablar un poco de cómo estamos mirando en Brasil sobre la ley de directivas en Europa, en Australia, la experiencia brasileña, porque nosotros estamos en medio de una discusión de un proyecto de ley anti-fake news en Congreso Nacional de Brasil. Así que estamos aprendiendo también con los avances y con los problemas que nosotros vemos en la ley europea, también en la cuestión de Australia, que son muy meritorias, son pioneras, pero como todo que es nuevo también tiene un largo camino a percorrer hasta que se torne efectivo, porque tener la ley no es necesariamente sin tener la solución. La ley es importante, es claro que es fundamental, pero cuando miramos la experiencia de Francia, que fue la primera que ha aprobado la ley en noviembre del año pasado, incluso porque estaba con una discusión avanzada cuando la Unión Europea ha implementado la directiva, hasta ahora se mostró inefectiva en términos prácticos. ¿Qué es términos prácticos? Es en revitalizar, en la vitalización del ecosistema periodístico. En Brasil empezamos, el Senado ha aprobado un proyecto de ley anti-fake news de una forma muy turbulenta en medio de la pandemia, muy apresada, se puede decir, con poca discusión. Ahora está en la Cámara de Diputados este proyecto.
este texto que fue aprobado, con una fuerza contraria muy grande de algunas personas porque le ven amenazas a la libertad de expresión, de privacidad, también con un impulso muy fuerte en contrario de las plataformas. Entonces, en Brasil, 27 entidades de media, ANJ, la Asociación de Radio y Televisión, la Asociación de Publicidad y otras, hicieron una coalición que le llamamos Libertad con Responsabilidad para intentar cambiar la discusión que estaba siendo trabada en Brasil sobre la libertad de expresión para una cuestión que claro que es innegociable, cualquier cuestión que pueda amenazar la libertad de expresión y privacidad. Entonces, entendemos que en Brasil se hacen dos movimientos en dirección a la extensión de la regulación de la publicidad sobre las plataformas. Se puede tener mucho más transparencia y se identificar los financiadores que impulsionan los contenidos que desarrollan la desinformación. Y la otra, que no es menos importante, es la remuneración de la actividad periodística. Ha empezado este debate en Brasil y yo voy a concentrar en la remuneración de actividad periodística, no en términos de derecho de autor, que es también muy importante, pero sino como una garantía de los sistemas democráticos por el establecimiento de la pluralidad y de la búsqueda de la verdad. Entonces, cómo combatir el mejor antídoto para combatir la desinformación no es punir, no es hacer cualquier amenaza a la libertad de expresión, sino es fortalecer el ecosistema periodístico. Pero una cuestión que nosotros estamos mirando acá en Brasil es que se no tiene mucho claro sobre cuáles son las condiciones, cuáles son los criterios, cuál es el valor efectivo de la remuneración de la actividad periodística. Se va a procrastinar esta cuestión ad infinitum. Nosotros tenemos muchas experiencias de conversaciones con las plataformas hace muchos años, acá en Brasil, fuera de Brasil, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en todos los lugares, que son muy expertos también en empezar negociaciones, conversaciones, hacer maniobras inversionistas y procrastinar para siempre esta discusión. Y cuando está muy cerca de un acuerdo o algo así, hacen amenazas, como están haciendo en Australia. Así que es parte de la estrategia. Es legítima todo, pero nosotros conocemos la estrategia. Así que tenemos que tener en mente que una ley que no sea clara, efectiva y precisa, va a ser una ley que no va a traer una solución en corto plazo. Así, para hacer esta solución, nosotros entendemos que una ley precisa traer quién va a recibir los recursos de una taja, por ejemplo, de que va a ser cobrada las plataformas digitales, qué criterios se va a utilizar. Una de las cosas, por ejemplo, que las plataformas hablan es que, bueno, si fuéramos a pagar por la audiencia proporcionada por los vehículos, sería una plata muy baja, sería un valor simbólico, insignificante, sí. Pero no creo que es insignificante, claro, la audiencia de los medios, los vehículos profesionales, pero nosotros sabemos también que cuando no les interesa tener la audiencia de los vehículos, le cambian con un grifo la audiencia de los vehículos. Y Facebook ha hecho eso hace 2 años, se robó la audiencia de los vehículos profesionales de comunicación. Entonces, una otra cosa, se va a hacer la remuneración por audiencia, se puede tener un efecto en contrario, hacer un estímulo a los contenidos bizarros, apelativos, sensacionalistas, teorías de conspiración, cosas así que, claro, producen engajamiento, pero no traen el objetivo central que es establecer la verdad, la pluralidad
y la calidad de los contenidos para la sociedad. Así que entendemos que tiene que ser la ley tiene que traer un criterio objetivo que puede ser el investimiento, la inversión que un vehículo hace en su cuerpo de periodistas, en su producción periodística, cosas así que pueden ser incluso aferidas y auditadas. Por último, también tenemos claro que hay que tener una estructura independiente para hacer la recaudación y distribución de los contenidos. Y no menos importante, ¿quién va a recibir? Entendemos que deben ser los productores profesionales de información. Así que es muy importante tener clareza quién son los vehículos periodísticos, o qué es un vehículo periodístico o qué es un periodista, porque se tiene tipos en Brasil que se dicen periodistas, se pueden hablar en YouTube, tienen 1 millón de seguidores, están haciendo solamente la teoría de conspiración, cosas así, diseminando desinformación, que no, claro que no pueden ser parte de este ecosistema, que es un ecosistema que tiene que combatir este tipo de cosas. Yo creo que otra cosa es que el valor a ser pago por las plataformas no puede ser basado en audiencia, como he dicho, sino en relevancia. ¿Qué es la relevancia? Relevancia es el factor que los medios traen para la sociedad. Lo que pasa es que las plataformas son como industrias que producen productos que traen polución, la polución social, la polución a la democracia, así que hay que pagar una tasa para se limpiar esta basura. Los principales limpiadores o profesionales que están especializados en establecer la verdad son los periodistas y los vehículos profesionales de periodismo. Así que esta es una tasa de limpieza de la basura que se queda por detrás de parte de la producción de contenidos por las plataformas, que hay que establecer un factor, un porcentaje por la relevancia de la actividad profesional periodística para la sociedad y para las democracias. Gracias. Bueno, no voy a extender a más porque está se quedando tarde. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu exposición tan clara y además por introducir otro concepto más referido a la responsabilidad, que es la responsabilidad sobre la calidad de los contenidos que se ofrecen por Internet, ¿verdad? Vamos tal como Marcelo ha comentado, vamos con un poco de retraso, pero vamos a sugerir extender unos minutos, tal vez unos 20 minutos en la duración total del evento, de manera tal de permitir que existan preguntas y respuestas. No demoro más para pasarle la palabra a Jaime de Mendoza Fernández, quien fuera presentado más temprano. Jaime es responsable de políticas de propiedad intelectual de DigiTrade, de la Dirección General de Comercio de la Unión Europea. Jaime, te invitamos para hacer esta intervención, que será la última formal antes de pasar a las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Mariano, y muchísimas gracias a todos los ponentes que han intervenido. La verdad es que estoy verdaderamente satisfecho y me agrada ver el nivel de las ponencias. Me cuesta, efectivamente, yo quería hacer no sé, coger de aquí y de allá para hacer un pequeño resumen, pero bueno, he decidido sobre la marcha centrarme en un par de elementos. Yo creo que si hay algo que tienen en común el artículo 15 y el 17, referido a editores de prensa y responsabilidad de ciertas plataformas, es precisamente lo que han apuntado algunos de los ponentes, y es que hay que resolver el equilibrio perdido entre titulares de derechos y plataformas en Internet causado por la llegada de estas últimas, ¿no? Y quizá la pregunta adecuada que se ha formulado es, ¿se enriquecen, por lo menos la que nos preguntamos nosotros desde la Unión Europea, ¿se enriquecen estas plataformas con la reutilización de estos contenidos? Y la respuesta es que sí.
Ellas, por supuesto, muchas de ellas dirán que no, que ellas no ponen publicidad en esos contenidos, etcétera. Pero lo cierto es que en la cadena de valor del derecho de autor desempeñan un papel muy importante y con esa reutilización del contenido se enriquecen de una manera directa o indirecta. Y por eso nosotros, bueno, pues si comienzo por el artículo 17, decidimos que si bien no queríamos modificar del todo todas las normas que existen en la Unión Europea sobre la responsabilidad de las plataformas, sí que debíamos hacer que estas plataformas tuvieran un nivel de, digamos, involucración mayor en lo que sucede con el contenido que los usuarios suben a ellas, ¿no? Y de ahí que también intentáramos pasar de un sistema que era el de si el contenido es ilícito hay que retirarlo y no queda otra solución, pasar a un sistema que soporte o, digamos, dé lugar a la adopción de licencias. Nuestro principal objetivo no era que se retiraran los contenidos subidos por los usuarios, sino que hubiera cada vez más licencias. Y no puedo estar más de acuerdo con el señor Garazzi que la solución no es que las licencias y las tarifas las adopten terceros, sino que aquellos que tienen los contenidos y los que se enriquecen con su utilización se sienten a negociar licencias. Y ese es nuestro objetivo principal. Yo creo que el señor Villalba Díaz ha tenido también una intervención muy oportuna, en particular cuando ha hablado de que en la ley argentina el beneficio indirecto por el uso de una obra debe retribuirse de un modo u otro. Y quizá lo llamativo de esto, por lo menos desde mi experiencia en el derecho de autor, es que esto nos ha llevado a un cambio de paradigma, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar derecho de autor hace 15 años, se hablaba del monopolio del titular de derechos y a partir de ahí, si no había excepciones, no íbamos a mirar si el que lo utilizaba tenía una finalidad comercial o no. Esto ha cambiado. Creo que cada vez hay más voces que reclaman que hagamos hincapié en las utilizaciones comerciales. Y de ahí que, bueno, pues también, por ejemplo, en el artículo 17 de nuestra directiva se refiere a plataformas que utilizan el contenido, que lo organizan, etcétera, con alguna finalidad de obtener beneficio, ¿no? No significa que las otras no sean responsables, van a seguir sometidas al régimen general, pero sí que vimos que debido al debate que ha sido tan complicado, ¿no? Y que, por ejemplo, el señor Marcelo Reig se ha referido al debate en Brasil sobre los derechos fundamentales, pues esto fue un debate verdaderamente acalorado en Europa y efectivamente para encontrar un equilibrio, pues siempre que intentábamos poner algo sobre la mesa que fuera en la dirección de proteger el derecho de autor, teníamos que estar también con la mirada puesta en cómo eso podía afectar a los derechos fundamentales. Y yo creo que aquí está la clave. Al final, es una batalla, ¿no? La adopción de un texto legislativo de estas características que mueve tantos intereses es una especie de batalla y hay que tener cuidado con las armas que ponemos, ¿no?, a nuestra disposición. Alterando un pequeño elemento puede verse alterado otro. Me llama la atención también la referencia que se ha hecho a cómo este debate está sucediendo también en otros países del mundo, no solo en Europa y en América Latina. Desde la Comisión hemos tenido siempre mucho contacto con las autoridades de Australia y de Estados Unidos. Hemos explicado cuál era la lógica detrás de nuestra propuesta y de la intervención finalmente adoptada. Y han sido siempre unos diálogos muy, muy enriquecedores. Yo tengo que confesar que la primera vez que se me transmitió la necesidad de hacer algo respecto a los editores de prensa, es verdad que el derecho de la competencia fue lo primero que me vino a la mente, antes que el derecho de autor. Si bien es cierto que, como he dicho al principio de mi intervención, la pregunta era ¿qué podemos hacer con el derecho de autor para mejorar la situación de los editores de prensa? Y la respuesta fue el artículo que también Javier Díaz de Olarte ha explicado. No decimos que sea lo único que hay que hacer, pero lo que sí que nos interesaba era fortalecer el poder de negociación de los editores de prensa frente a estas plataformas que, como bien se ha indicado, pues tienen un poder de negociación casi monopolístico que hace que puedan echar del mercado a los editores de prensa más potentes.
Respecto de la decisión de Facebook de retirarse de Australia, también creo que hay que tener en cuenta que hay decisiones de este tipo que a veces son tácticas más que otra cosa, lo hemos visto en Europa, y hay que darle tiempo también a las empresas a adaptarse a las nuevas circunstancias. Pero efectivamente, debido al poder de que tienen las plataformas, cualquier actitud de ese tipo pues causa mucho desasosiego, ¿no? Y en relación con ello, pues lo que ha sucedido en Francia también es un ejemplo. Y yo creo que en este sentido, ¿no? Cuando vemos las reacciones que hay ante las reformas legislativas del derecho de autor, que son siempre, como digo, bastante controvertidas, hagamos lo que hagamos, eso los que llevamos años ya trabajando en este sector lo sabemos, ¿verdad? Creo que es importante, sobre todo cuando hablamos de plataformas, pues no caer en la trampa de generar un diálogo que parezca que son buenos y malos y que las plataformas son negativas y están intentando aprovecharse de los titulares de derechos y los titulares de derechos son la parte buena, ¿no? Es quizá caer en un maniqueísmo que a los que nos interesa obtener una ley de derechos de autor que sea equilibrada no nos beneficia, ¿no? Y por tanto hay que evitar estimular este tipo de acciones antagónicas y, como digo, y como bien decía el señor Garazzi, lograr que las partes se sienten en torno a una mesa a negociar. Como digo, por una parte nosotros lo pusimos con el artículo 17, que como bien ha indicado Javier Díaz de Olarte, el primer elemento es que al reconocer que estas plataformas, a pesar de que el contenido haya sido subido por los usuarios, bueno, pues se enriquecen con ello y organizan ese contenido, pues lo primero es que intenten obtener una licencia. Si el titular de derechos no le cede esa licencia finalmente, bueno, pues habrá una serie de medidas que tenga que adoptar para evitar que los contenidos subidos permanezcan, si no es el deseo del titular de derechos. Pero el primer objetivo es el de la licencia. Y como digo, en segundo lugar, respecto al artículo 15, también fomentar las licencias entre titulares de derechos y plataformas. Yo creo que el caso de Francia es quizá prematuro ver cuáles son las consecuencias de lo que está sucediendo en Francia. Es un país de 26 que tienen que adoptar esta normativa. Francia la adoptó muy temprano y quizás se reprodujo una dinámica ya existente. Veremos lo que sucede cuando esta normativa esté en vigor en todos los países de la Unión Europea. Creo que me estoy extendiendo mucho, pero no quería dejar de lado una intervención que ha tenido don Juan Jaime Díaz, referida a cómo hay una falta de conocimiento, incluso a nivel político, administrativo, sobre la importancia del derecho de autor, en particular en la situación actual con el poder de las plataformas, ¿no? Y quiero observar mi apoyo a esa idea porque creo que el derecho cumple una función, pero necesitamos también la otra pata, que es la concienciación social. Es una concienciación que no debe empezar quizá con los ciudadanos, sino que es que incluso a veces los que hemos trabajado en oficinas de derecho de autor tenemos que incluso explicarlo a nuestros responsables políticos. Y por ejemplo, en Europa, la EUIPO, la Oficina de Derechos de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, pues realiza estudios y publica estudios referidos al valor económico de la propiedad intelectual que ayudan a todo el que quiere defender la propiedad intelectual a justificar el valor de la propiedad intelectual en nuestro sistema económico, ¿no? Por ejemplo. Y para terminar, como digo, pues también la concienciación de los ciudadanos. Yo creo que vamos dando pasos poco a poco y bueno, pues en ello estamos y en ello continuamos. Siempre, como digo, las dos partes, la legislación y también la concienciación de todos. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación